Hola, 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 muy bienvenidos y muy buenos días o buenas noches si están despiertos. Justamente arrancamos así por el título. Hay una duda que queda siempre flotando en el aire. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? El sueño lúcido, la parálisis de sueño y el desdoblamiento astral. Vamos a arrancar porque la idea es estar dentro de los 11 minutos o si no, lo haremos en 22 minutos, pero siempre respetando estos números tan potentes. Bueno, el sueño lúcido es cuando dentro del sueño tú te despiertas sabiendo que estás en el espacio del sueño, ¿sí? Entonces, cuando se activa lo que es la lucidez, tienes control total sobre el sueño. Hay un espectro de grados de lucidez, sí, porque hay momentos en donde sabes que estás soñando y controlas un poco el sueño, eh, pero al mismo tiempo también el mismo sueño te puede atraer tanto al punto de olvidarte que estás dentro de un sueño. Entonces ahí viene la pesadilla, ¿sí? Puede venir la pesadilla o simplemente la narrativa del propio inconsciente, que sería el alma hablándote a través de los símbolos de ese sueño. Ahora, cuando estás completamente lúcido dentro de un sueño, la primera experiencia suele ser tan emocionante que también hace que te puedas despertar de golpe. Y vuelves completamente. Bueno, ¿cómo saber que estás dentro de un sueño? Hay técnicas para eso, son sencillas, así que las voy a repasar rápido. La principal es entrenar la memoria onírica. Y esto lo hacemos simplemente llevando un cuaderno de notas, que cuando tú te levantas, lo primero que tienes que hacer es anotar lo que soñaste. Eso empieza a desarrollar la memoria onírica y empieza a hacer que tengas recuerdo de qué es lo que soñaste. Porque todos soñamos todas las noches, la mayoría de las personas no recuerdan qué es lo que soñaron, otras personas tienen sueños puntuales y se acuerdan de lo que soñaron porque el sueño fue muy puntual. Como, bueno, casos cercanos que tengo de personas que solamente sueñan cuando realmente tienen que recibir un mensaje. Pero en realidad sueñan todas las noches, solo que el sueño se manifestó con una fuerza tan puntual que la persona dice: yo no sueño nunca, pero cuando sueño es porque algo va a pasar o está teniendo un sueño que avisa. O sea, no quiero decir premonitorio, pero que da un mensaje importante y muy puntual y muy claro. Es justamente en un grado que no llega a ser lucidez porque la persona te cuenta que soñó tal cosa pero no controló la narrativa. Cuando estás en un sueño lúcido puedes controlar la narrativa, ¿sí? En un grado que va en un espectro desde el autómata que puede o no saber que está soñando por momentos hasta el que puede incluso saber que está soñando, saber que, o sea, recordar lo que hizo durante el día y dentro de ese sueño tener otro sueño y otro sueño o incluso meditar dentro del sueño lúcido. La segunda forma de aprender el sueño lúcido es generar la palabra tótem. Es más que nada es un recordatorio para el estado de la vigilia en que la persona se cuestione si efectivamente está soñando. Entonces, si durante el día, cada tanto, qué sé yo, cada vez que veas lo que vos quieras, cada vez que, no sé, veas un auto rojo, eso te tiene que hacer acordar para preguntarte si estás soñando o no. Y automáticamente te respondes: no, no estoy soñando porque hoy es este día, con esta fecha, vengo de, estoy en y estoy yendo hacia tal lado, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando entrenas al cerebro para hacer esto en el estado de vigilia, en el momento que tengas un sueño, va a ocurrir una falla onírica. Que esa falla onírica, si te entrenaste estando despierto, en estado de vigilia, para hacerte esa pregunta, cuando estés dentro del sueño, si de pronto, no sé, apareces en la escuela
y ya hace muchos años que pasaste por la escuela, te cuestionarás, ¿estoy soñando o no? Ah, claro, no, esto debe ser un sueño porque tengo 36 años y no puede ser que esté en el secundario, porque ya pasó hace mucho tiempo. Automáticamente esa falla onírica, respondiendo al entrenamiento que hiciste en la vigilia, te va a mostrar que estás en el sueño. Y cuando tú descubres que efectivamente estás en el sueño, si no te emocionas mucho, podrás controlarlo, ¿sí? Lucidez muy grande es, por ejemplo, no querer que el sueño se termine, porque sabes que la experiencia que estás teniendo es una experiencia muy sutil. Cuando digo sutil me refiero a que es muy efímera, puede ser muy efímera, y enseguida empezás a sentir que todo, o sea, que te estás despertando porque el sueño se empieza a poner como una pantalla con lluvia, que empieza a hacer como glitches, y te despertás y decís, ¡ay! Que estabas soñando, pero mientras te despertaste ya sabías que estabas despertándote y que venías de un sueño. Lo principal para diferenciar el sueño lúcido del viaje astral, después vamos a hablar de la parálisis, es que el sueño lúcido ocurre dentro de la esfera mental. En cambio, el desdoblamiento es un poquito más fuerte. Hay muchas personas que van a decir que un desdoblamiento astral es exactamente lo mismo que un sueño lúcido, pero no es así del todo, porque en el desdoblamiento astral justamente desdoblas el cuerpo astral, pero puedes recorrer el mundo físico tal cual está acá. Entonces obviamente te podés levantar de la cama viendo tu cuerpo dormido y recorrer, salir de tu casa, salir al mundo, salir al mundo físico desde el plano astral. Entonces puede ser como una cámara que va recorriendo, ¿sí? Y claro, también te puedes encontrar con muchas cosas que estén habitando el plano astral, porque el plano astral convive con el plano físico. Entonces puede que veas mucho tipo de cosas. Por eso se habla también de un alto astral, de un bajo astral. Pero sí, digamos que en el desdoblamiento astral eres tu yo invisible saliendo del cuerpo, recorriendo el plano físico, al cual también puedes ir a otros planos, pero eres consciente de que tu cuerpo está reposando, estás viendo tu cuerpo y puedes caminar por tu habitación tal cual está la habitación en el plano físico mientras has dejado tu cuerpo reposar. Por eso también esto que puede provocar una confusión, porque bueno, entendemos que ir a dormir es una 12ª parte de la muerte, o sea, es el ensayo de la muerte, y conlleva, no sé si riesgos, porque hay que también perder el miedo a eso. Sabemos que Dios nos ha dado un cordón umbilical importantísimo con nuestro cuerpo, que es el cordón de plata, del que tanto se ha hablado, que puede estirarse al infinito, pero nadie puede cortar ese cordón. Nadie. Siempre volverás a tu cuerpo. Siempre. En el sueño lúcido, la noción no es ingresar al cuerpo, sino justamente saber que te estás despertando, saber que estabas soñando, y cuando el sueño se termina de desvanecer, se abren tus ojos. De hecho, el sueño lúcido puede ser inducido, además de por estas prácticas como el desarrollo de la memoria onírica, la creación de un recordatorio o un tótem, o sea, no un tótem como figura idolátrica, por favor, sino como un recordatorio de decir, ¿estoy soñando en este momento? Entonces, si te lo preguntas en estado de vigilia, probablemente cuando estés soñando detectarás una falla onírica. Y a veces esa falla onírica también puede ser la pesadilla misma, inclusive, ¿sí? Que el que no practica el sueño lúcido en la pesadilla se despierta porque la emoción es tan alta que lo hace despertar en el clímax
de la pesadilla. Pero si tienes práctica en el sueño lúcido, en plena pesadilla detectarás automáticamente que estás dentro de un sueño y podrás inclusive ver qué hay detrás de esa máscara pesadillesca. O sea, lo cual también es muy interesante porque es efectivamente sanador el encontrar qué es lo que hay detrás de ese monstruo, de esa cosa que parece perseguirte. Se podría decir que el sueño lúcido, en términos así criollos, es como más seguro porque ocurre en la esfera de tu propia psique, de tu propia mente. ¿Sí? Por eso está bueno entender que el desdoblamiento astral es otra cosa. Porque con la práctica del desdoblamiento astral se pueden realizar cosas que en un sueño lúcido podés tener la experiencia emocional sanadora, no sé, de decir, bueno, no pude reconciliarme con un ser querido que falleció y que yo necesitaba, no sé, decirle te perdono, o que necesitaba preguntarle por qué me hiciste esto. Y en el sueño lúcido lo podés hacer. O sea, hay líneas muy delgadas que, que dividen el espacio de lo mental y de lo astral, porque justamente a través del sueño se recibe mucha información. Pero el astral es completamente lúcido y comprobable desde la fisicalidad, ¿sí? Porque en el sueño lúcido apareces sin saber cómo apareciste. En realidad en el sueño, o sea, nunca nos cuestionamos en qué momento empieza la narrativa del sueño. Es como que empieza a correr una película, estamos dentro de esa película, pero el soñador no lúcido no dice, che, ¿cómo es que aparecí en este lugar? ¿Cómo es que de pronto estoy en la calle y hay un elefante gigante volando? ¿Sí? Lo da por hecho y lo confunde con la certeza de la realidad del estado de vigilia. En cambio, en el sueño lúcido se llama lúcido justamente por eso, porque tú eres consciente de que, no, si esto está pasando quiere decir que estoy dentro de un sueño. Pero para eso tenés que tener el entrenamiento en el estado de vigilia de ir chequeando cada tanto, podés elegir lo que vos quieras, qué sé yo. Te estiras el dedo. Bueno, si el dedo no se te estira es porque no estás en un sueño. Entonces, cuando estás en un sueño y te estiras el dedo porque te entrenaste para estirarte el dedo y el dedo se te estira como si fuera de goma, dices, entonces estoy soñando. Entonces el tótem de, por ejemplo, estirarse el dedo durante el día es muy bueno porque chequearás que efectivamente cada vez que el dedo no se te estira, estás en estado de vigilia, y cuando estés en estado onírico, se te estirará. Lo mismo con intentar volar. A mí algo que me pasa mucho es que en mis sueños vuelo mucho y me es tan normal volar. Y hay formas de volar, todos tenemos formas de volar. Algunos volamos incluso en otros momentos, a veces volamos corriendo, subiendo al aire como si fuera una escalera. Otras veces volamos haciendo fuerza hacia arriba como si estuviéramos aleteando. Otras veces subiéndonos desde algo que viene de arriba, que es una fuerza, y en el grado más hermoso volamos simplemente por la voluntad de volar. Y podemos recorrer cualquier altura, o sea, cualquier cosa, porque la mente también es infinita. Entonces, es muy similar al astral en varios aspectos, pero no es exactamente el astral, porque el astral permite interacciones reales. ¿Sí? Vieron que no hay nada peor para un soñador querer traerse algo de allá, no sé, un lingote de oro y sentirlo en la mano real, sentir la fuerza, el peso de ese lingote de oro, y y estar seguro de que te lo vas a traer y te despertás y no tenés nada en la mano porque no te lo pudiste traer de ahí arriba. Bueno, en el doblamiento astral no digo que se puedan traer cosas materiales, pero sí efectivamente puede haber una interacción con el plano físico que en el sueño o en la esfera mental onírica del inconsciente no ocurre. De esto tenemos ejemplos clarísimos.
Tenemos ejemplos de, por ejemplo, sacerdotes católicos, ¿sí? Que entendían que la iglesia o la capilla estaba siendo invadida por, o sea, por desdoblamientos astrales el contrario para espiar, ¿sí? Fíjense que inclusive, bueno, y que lo entendían y que sabían que no era, por ejemplo, un daemon propiamente dicho, pero sí era el alma o el cuerpo astral de un brujo. Siempre me encanta diferenciar al brujo, al hechicero del mago, porque el brujo y el hechicero son ignorantes, idólatras del ritual, pero nunca detrás de la ciencia. En cambio, el mago es un científico, el mago es un estudioso, el mago es un artista, el mago es un poeta, el mago es un físico, el mago es un cuántico, el mago es un matemático, ¿sí? Es un alquimista y sobre todo un estudioso, cosa que el brujo y el hechicero no. Pero conocen los rituales que le permiten alterar o tener interacción con el espacio físico. Una anécdota muy loca. Voy a ver cómo vamos con el tiempo. ¡Apa! Ya pasé los 16 minutos. Y tenemos que... Dije, bueno, si no son 22 serán 33 entonces. como el grado más alto. Muy loca es, por ejemplo, en la Guerra Fría, tanto de los dos polos, para el espionaje, había personas que fueron reclutadas por su capacidad de desdoblarse y para obtener información sobre lo que estaba planificando el otro polo. ¿Sí? Estamos hablando de lo que siempre ocurrió entre Estados Unidos y Rusia, pero también Alemania, ¿sí? Porque recuerden que el gran dictador de Alemania, que ahora, bueno, Alemania se polarizó en el otro extremo y por eso están completamente desarmados, pero bueno, tenemos que recordar que Alemania en un momento estuvo muy armado y estuvo guiado por alguien que, además de querer prácticamente dominar al mundo desde su propio nacionalismo, también era adepto a estas ciencias, porque hay que empezar a entender esto como ciencias, porque la superstición es lo contrario a la magia, por así decirlo, o a la ciencia de la magia. Sí, y hay que recordar que, bueno, que la magia es la madre de todas las ciencias, la cábala es la madre de todas las ciencias y la alquimia es la madre de la química. De hecho, la tabla periódica se termina de conformar gracias a los alquimistas que, en pos de estar buscando la piedra filosofal que pueda transmutar el plomo en oro, aparecieron un montón descubrieron un montón de elementos que hoy conforman completamente la tabla periódica. Algo muy fuerte relacionado con la tabla periódica de los sueños lúcidos es que justamente quien organiza la tabla periódica de todos los elementos lo terminó de organizar en un sueño lúcido, se despertó y como estaba muy entrenado en esto, lo plasmó tal cual. Eso, un aporte gigantesco, no sé si estaban al tanto de esto, pero bueno, se los cuento, sí. El creador de la tabla periódica que tenemos de los elementos, bueno, organizó la tabla periódica en un sueño lúcido, se despertó y la plasmó en papel. También tenemos muchas obras musicales y de muchos artistas que se despertaron con la información súper fresca porque sabían que la estaban teniendo en esta esfera del sueño lúcido y donde estaban adquiriendo una información que después plasmaron en este plano. Eso sería traerse un lingote de oro de un sueño lúcido. Ahora, en el desdoblamiento astral, como contaban estas anécdotas que ocurrieron en la Guerra Fría, como se sabía del otro lado que había espías del otro ejército que estaban en el plano astral y que venían a ver lo que estaba ocurriendo para obtener información, justamente, o sea, por poner una cuestión netamente del servicio de inteligencia, como del otro lado sabían que eran espiados desde ese plano,
agarraban, por ejemplo, y decoraban qué sé yo, los espacios donde estaban los archivos más secretos y demás, los decoraban, no sé, con globos, como si fuera una fiesta de cumpleaños, por así decirlo. ¿Para qué? Para que cuando el viajero astral volvía al cuerpo y contaba lo que había visto, no le creyeran y lo tomaran por loco, ¿sí? Porque claro, el tipo se desdoblaba, iba al búnker o a las centrales de inteligencia del polo opuesto y contaba, sí, había tal cosa, tal otro, y parecía tan raro todo que decían, no, el tipo debe estar equivocado, esto no es cierto. Y eso se hacía como una estrategia para defenderse o contrarrestar el espionaje astral. Todo esto es chequeable, lo pueden buscar tranquilamente. Por eso no me interesa dar tantos detalles, porque son todos chequeables en cualquier libro de historia, en cualquier fuente. Bueno, y ahora sí, a ver, ya vamos por los 21. Bien, ya llegamos a los 22, pero voy a dedicar 10 minutos más. Entonces, 3 minutos más para llegar a lo que es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un estado intermedio a la que mucha gente le tiene terror, porque científicamente, cuando la ciencia está disociada de lo invisible, le dan una explicación justamente netamente mecánica, que siempre digo, no se puede explicar el software solamente desde el hardware, tampoco se puede explicar, o tampoco tiene sentido que exista un hardware sin un software. Son concepciones un poquito viejas, porque ya en la cuántica vemos que software y hardware terminan siendo una dialéctica que ya está rota. Pero para que se entienda en criollo, no se puede explicar al cuerpo desde un solo órgano, ¿sí? Se necesita la visión total de la interacción de todas las partes para entenderlo. En la parálisis de sueño, lo que algunos van a decir, bueno, no, es porque todavía el cerebro, tal cosa, tal otra, en fin. Lo que ocurre realmente es que estás en un portal si lo aprovechas y no te resistes a morir dentro de la parálisis. Vas automáticamente a despertar dentro de un sueño estando lúcido, porque la parálisis de sueño es el portal a la lucidez inmediata. Ahora, la persona que se resiste a la parálisis se siente prisionera y vive un infierno que puede durar unos segundos hasta que todo el ser se acomoda y se ensambla. Y dice, bueno, terminó la parálisis, ahora sí puedo moverme. Entonces se llama parálisis porque queda completamente detenido el cuerpo, pero toda la cápsula, digamos, o sea, toda la esfera mental de esa persona, y también podría ser astral, está ahí, está en la fisicalidad del espacio que habita. Por eso en la parálisis de sueño nadie viaja, sino que todos dicen, veo todo lo que está pasando, o sea, como que el cuerpo estaría anestesiado, pero la conciencia estaría despierta. Entonces ven cosas o sienten cosas feas, solo por el hecho de que no saben utilizar la parálisis como un portal directo hacia el sueño lúcido. Yo tuve muchísimas parálisis de sueño. Curiosamente, jamás me generaron terror. Nunca. Al contrario. Agradezco cuando tengo una parálisis de sueño, porque sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando tengo una parálisis de sueño? Dejarme morir y dejar que mi cuerpo caiga hacia atrás. Aunque no pueda mover mi cuerpo. Pero cuando yo hago eso, cuando yo digo, bueno, me dejo caer así como si uno se apoyara en una silla y se caería hacia atrás, que en el plano físico sí es un problema, porque si te amacas demasiado en la silla, te puedes caer para atrás, te puedes golpear la cabeza y la silla se puede romper. Pero cuando estás acostado en la cama, en la parálisis de sueño, si te permites caer hacia atrás,
automáticamente apareces despierto dentro de un sueño. Y ya cuando estás despierto dentro de un sueño es muy, muy bonito porque ya entras en lucidez, sin la necesidad de estar chequeando si efectivamente estás soñando o no. Entonces, yo creo que por instinto, porque sin haberlo estudiado, ahora la cantidad de estudios que se han hecho, la cantidad de investigaciones científicas sobre el proceso del sueño lúcido, la fase REM, que es el movimiento rápido de los ojos, que es cuando nosotros soñamos, entramos en uno de los ciclos más tardíos del proceso de estar durmiendo, es cuando los ojos empiezan a moverse para los costados con los párpados cerrados, ¿sí? Pero que si vos ves a una persona que está soñando, los ojos empiezan a oscilar de derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha. Eso se llama la fase REM. Esa es la fase de Rapid Eye Movement. Llega, o sea, ahí es la parte en donde se ve físicamente que la persona efectivamente está soñando. Yo por intuición creo que lo hice siempre, entonces no sé lo que es experimentar el terror de una parálisis de sueño. Porque las veces que tuve parálisis de sueño, supe inmediatamente que si me dejaba caer hacia atrás, despertaba en un sueño lúcido. Y despertar en un sueño lúcido es lindo, es hermoso. De hecho, no querés que el sueño se termine, porque cuando el sueño se termina, inmediatamente tenés la conciencia del cuerpo y abres los ojos y dices, ¿por qué me desperté? Si estaba tan bien volando, si estaba tan bien recorriendo lugares. Pero bueno, son lugares que son dentro de la esfera mental. En cambio, la esfera astral, como contaba hoy, sí se pueden generar interacciones. Y bueno, hay gente que lo puede usar tanto para el bien como para el mal. Hay gente que sabe que si hace un desdoblamiento puede ver cosas que a lo mejor no tendría que ver. Y también pueden interaccionar con ciertas partes de la fisicalidad, como por ejemplo el vuelo que se llama de las brujas, que ocurre mucho y se habla mucho de esto en la provincia de San Juan, que es la provincia de la hechicería en Argentina. También porque hay un pentagrama formado por montañas, donde sabemos que mujeres, brujas de muy alto rango, y hablando a un alto rango negro, lo que hacían era abandonar el cuerpo suyo, se retiran, o sea, porque las brujas no vuelan en escobas, esa es la realidad, pero se retiran de su cuerpo en una cueva, se ponen la protección del anillo de sal, hacen el rito correspondiente para que el alma abandone el cuerpo, pero ¿qué hacen luego? Poseen a animales voladores. Y como van a dejar el cuerpo abandonado, van a lugares muy, muy protegidos por la misma naturaleza, por eso van a cuevas, para dejar al cuerpo, abandonarlo y volar dentro de un pájaro. En San Juan hay hasta documentales sobre esto, sobre el tema del vuelo de las brujas, ¿sí? Y sobre todo que hubo muchos casos reportados donde, han encontrado el cuerpo porque no volvía la persona, y el tema es que, como eso obviamente va en contra de todas las reglas del orden divino, muchos pájaros que quedaron completamente habitados por el cuerpo astral de esa bruja, que no supo cómo volver al cuerpo y quedó prisionera en el cuerpo animal. Así que esto es un detalle muy fuerte para explicar un poco también cómo es que efectivamente en el desdoblamiento astral sí pueden pasar cosas que tienen que ver con la interacción física con este plano, y que en el sueño lúcido no, porque el sueño lúcido es por así decirlo, es más fantasioso, más mágico, más lindo, más Disney, porque estás dentro de tu propia esfera
y cuando te despiertas no es que estás volviendo a meterte a tu cuerpo, sino simplemente que estás despertando. En cambio, en el desdoblamiento astral hay, por así decirlo, otros cuidados que hay que tener. Por eso no quiero ir por el lado de que sea una advertencia, porque tenemos personas que gracias al desdoblamiento astral han podido sanar y conectarse con almas de, no sé, personas que perdieron hijos y que gracias a descubrir que podían desdoblarse, bueno, pudieron reencontrarse con seres queridos. Pero eso también lo podemos hacer desde un sueño, ¿sí? Tuve que poner este ejemplo un poquito más drástico, el de los vuelos de las brujas, como para que se distinga bien que sí, desde el astral se puede interaccionar con el plano físico, y en el sueño lúcido simplemente digamos que ocurre dentro de tu mente, y bueno, si estás lo suficientemente elevado, podrás tener experiencias muy, muy hermosas, también sanadoras, pero sin estar en riesgo de intervenir. Ahora, no hay que tener miedo en absoluto, porque incluso en el astral, si no haces ninguna práctica rara, hay que recordar que todas las prácticas y todos los rituales son contratos que para nosotros pueden ser como un rito, pero que para el otro lado firman y habilitan situaciones, tanto de entrada como de salida. Y esto lo digo en términos simbólicos, justamente para que se entienda, y bueno, aquellos que tengan oídos para oír, que oigan. Ya estamos en los 31 minutos, dijimos 33 porque me pasé los 11, luego de los 22, y 33, el grado mayor. Así que, bueno, muy feliz 25 de mayo, Día de la Revolución. Que disfruten de la forma en la que hayan elegido para disfrutar este día que el Creador nos ha regalado, y siempre vayamos por la luz, porque como dijo un gran pensador contemporáneo, la luz no lucha contra la oscuridad, la luz ilumina. Así que sigamos siendo iluminados y que nos sigan iluminando. Iluminen ustedes también su sendero y el sendero de quienes los rodean. Que tengan una hermosa jornada, que Dios los bendiga a todos, que el Creador los bendiga, y ante cualquier cosita, los salmos siempre vienen bien. Todos los salmos. Un beso enorme y hasta la próxima cápsula.